catedráticos Blanco, Canales y Williams exponen algunas de las características que los artículos especializados tienen, que es contenido temático especializado, tipología documental variada, lectores profesionales de las disciplinas tratadas. Pero yo quiero hacer un especial hincapié en los últimos tres aspectos, que son terminología específica, lenguaje exento de figuras retóricas y abundancia de préstamos lingüísticos. Terminología específica. La terminología usada en ambos artículos fue muy densa, tanto así que se tuvo que llevar un proceso de documentación más largo de lo esperado y se tuvo que consultar con especialistas, con estudiantes, con personas del área para poder saber cuál es la terminología que estos destinatarios manejaban. Lenguaje exento de figuras retóricas. En este apartado nuestros artículos quiebran ese paradigma porque en ambos artículos abundan las metáforas. Nosotros podemos contar más de 40 metáforas y no por eso deja de ser un artículo de carácter especializado. Y abundancia de préstamos lingüísticos porque las ciencias políticas y las relaciones internacionales tienen un origen estadounidense y europeo. ¿Okay? Por lo tanto, gran parte de los términos usados son préstamos adoptados del inglés. Y es precisamente estos tres aspectos los que constituyeron un problema de traducción durante la realización de la pasantía. Por ello, tomando como base estos tres aspectos como problema de traducción, decidimos usar la teoría de los polisistemas del teórico israelí Itamar Eben-Zohar, y con esto le damos paso al capítulo 1. Antes de señalar a qué se refiere la teoría de los polisistemas, quiero señalar que Itamar Eben-Zohar, quien es el precursor de esta teoría, era el encargado de los estudios de traducción en el Departamento de Poética y Literatura de la Universidad de Tel Aviv para cuando se propuso la teoría. Esta teoría forma parte de las llamadas teorías sistémicas, en la que se concibe la literatura como un sistema que no estaba aislado de la sociedad. También hay que señalar que la teoría de los polisistemas es descriptivista, es decir, no se enfoca solamente como lo hacía el prescriptivismo en el texto origen y el texto y la cultura meta era dejada de lado. ¿Okay? Entonces, Itamar Eben-Zohar nos define la teoría de los polisistemas, específicamente define un polisistema literario como un sistema múltiple, un sistema de varios sistemas que se cruzan entre sí y se superponen parcialmente. Utilizan diferentes opciones concurrentes, pero aún así funcionan como un todo estructurado cuyos miembros son interdependientes. En otras palabras, polisistema, un sistema con varios sistemas y cada sistema tiene diferentes elementos. En este caso, el polisistema literario, la literatura no es solo texto, sino que forma parte de un sistema sociocultural relacionado con los otros sistemas sociales. Entonces, estaríamos hablando de que el polisistema literario pertenece a un polisistema mayor que es el polisistema cultural. Eben-Zohar destaca tres características fundamentales de los polisistemas, las que tenemos, que es heterogéneo, es estratificado y es dinámico. Es heterogéneo porque es abierto, el polisistema es abierto porque incluye elementos que antes eran ignorados, como por ejemplo la traducción. Es estratificado porque existe una jerarquía, existe un centro, que es lo que constituye la norma, lo que los usuarios de una lengua consideran como canónico, y existe una periferia, que es aquello que se sale del canon. Y es dinámico porque los elementos están en una lucha constante en el tiempo para alcanzar el centro del polisistema, y en un momento determinado lo que está en el centro puede pasar a la periferia y lo que está en la periferia puede pasar al centro. Uno de los aspectos fundamentales para entender esta teoría es conocer algunos de los términos que Eben-Zohar maneja, entre lo que tenemos repertorio canonizado, que es lo que se ubica en el centro, que son las normas y obras aceptadas como legítimas en una cultura. Repertorio no canonizado, lo que se ubica en la periferia, que son las normas y obras rechazadas en una cultura. Un repertorio primario es un repertorio innovador. Un repertorio secundario es un repertorio conservador. E interferencia directa e indirecta. Directa es cuando los agentes de la cultura meta tienen contacto con los de la cultura origen sin ningún tipo de intermediario. E indirecta es cuando la traducción es el canal intermediario en la que los dos agentes mantienen un contacto. Ahora bien, Eben-Zohar destaca dentro de esta teoría los elementos de un polisistema, en los que tenemos que señalar que existe un productor, un consumidor, un mercado, un producto, una institución y un repertorio. Y nos dice explícitamente, un consumidor puede consumir un producto producido por un productor, pero para que pueda ser generado un producto, un texto, que es lo que estamos estudiando en este caso, debe existir un repertorio común, cuya utilización es determinada por una institución, y debe existir un mercado para que se pueda transmitir ese bien. En este caso, el productor, o en otras palabras, podemos decir que el productor es el individuo que a través del producto va a afectar el repertorio. El consumidor son los lectores o oyentes de los textos, los destinatarios. La institución es la que va a regular la actividad literaria, ¿okay? Las instituciones pueden ser las editoriales, algunos escritores,
pueden ser algunas instituciones educativas u otro tipo de institución. El repertorio es el conjunto de normas y elementos que se toman en cuenta para producir un producto en específico. En este caso, nuestro producto viene a ser entonces cualquier conjunto de bienes que es concretado. En este caso es texto. Y mercado se refiere a los factores de compra y venta de los productos literarios y la promoción del consumo. Entonces, en el capítulo 5, mostraremos ejemplos de los elementos del polisistema, pero el polisistema origen y el polisistema mixto. Posición de la literatura traducida. Saber de la teoría de los polisistemas. Para saber de esta teoría es importante destacar la posición de la literatura traducida, porque es un aspecto en el que Benzo hace bastante hincapié. Él señala que lo normal es que la literatura traducida se ubique en la periferia, porque se le va a dar mayor importancia a los textos nacionales, a los textos autóctonos. Sin embargo, él destaca un escenario en el que la literatura traducida puede ocupar una posición central, y nos dice que es cuando un polisistema no ha cristalizado todavía. Es decir, cuando la literatura es joven, está en proceso de construcción, cuando la literatura es periférica dentro de un amplio grupo de literaturas interrelacionadas, y cuando existen puntos de inflexión, crisis o vacíos literarios en una literatura. ¿Qué quiere decir esto? Que la literatura de un país, ¿okay?, se va a ver influenciada por la de otra cuando de la que me influencio, ¿okay?, por la que estoy interferida, es más amplia, es más desarrollada, es más consolidada. En nuestro caso estamos estudiando la literatura específica de relaciones internacionales en Venezuela, pero dada la poca producción de este tipo de literatura en Venezuela, nosotros nos vemos interferidos por lo que se produce afuera. Es por ello que la literatura traducida se ubica en el centro del polisistema, junto con la literatura venezolana de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque la literatura venezolana no es novedosa, no está innovando, está imitando la otra literatura. Y mientras imita la literatura traducida y tenga esa forma, la vamos a ubicar en el centro. ¿Qué estaría entonces en la periferia? En la periferia podría estar cualquier tipo de material que algún académico venezolano quiera producir, pero sin contaminarse, sin tener ningún tipo de contacto con la literatura traducida. Estaríamos hablando de un texto entonces que se ubica en la periferia porque no está ajustado al canon que establece la institución en Venezuela en este caso. Para sustentar nuestro estudio tenemos un estudio titulado La Torre de Marfil, realizado por el College William & Mary y la revista Foreign Policy, en la que señala el ranking de algunas de las universidades que tienen un alto impacto de producción de contenido académico. Tenemos entonces la Universidad de Cambridge, de Oxford, de Princeton, de Harvard y la London School of Economics. Igual existen teóricos que han causado un alto impacto en la disciplina, dentro de los que podemos destacar a Robert J. Hanna, Kenneth Walls, Oliver Weaver, entre otros. Como les digo, en Venezuela se produce conocimiento, pero se produce en poca medida. Tenemos, por ejemplo, la Revista Venezolana de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, los cuadernos sobre regionalismo y desarrollo también de la Universidad de los Andes y la revista Politeya de nuestra universidad. Pero, como les reitero, lo producido aquí es meramente interferido por lo que se ve afuera. Entonces podemos decir que la literatura venezolana de relaciones internacionales es una literatura joven que se alimenta de la literatura traducida. Es periférica porque se encuentra en la periferia en relación con otra literatura con respecto, por ejemplo, a la literatura inglesa. ¿Cómo vinculamos la teoría de los polisistemas entonces con la fabricación del repertorio cultural? Benzo nos destaca que el repertorio cultural no es generado ni heredado por nuestros genes, sino que necesita ser construido, aprendido y adoptado por los miembros del grupo. Es decir, los usuarios tienen un papel fundamental para determinar cuáles son las importaciones y transferencias que se van a mantener en el repertorio. Un repertorio cultural es dinámico ya que cohabita con otros repertorios. Algunos son más flexibles que otros para aceptar la injerencia de un repertorio sobre el propio. Y un repertorio primario innovador puede penetrar en un repertorio secundario conservador perteneciente a un polisistema literario a través de la traducción. Gracias a la traducción se introducen nuevos elementos, nuevas características dentro de un sistema literario de una nación. ¿Cómo ocurre esto? A través de los tres conceptos que Benzo expone, que es interferencia, importación y transferencia. Entonces tenemos que interferencia es la relación entre literaturas en la que la literatura A, el inglés, puede convertirse en fuente de préstamos de la literatura B, es decir, la literatura venezolana. Es directa y es indirecta. Directa porque, en efecto, los académicos venezolanos mantienen contacto, se influencian a leer directamente las obras en inglés y a partir de allí se inspiran para el poco conocimiento que hay. Y es indirecta porque la traducción ha sido sin duda alguna un canal para transmitir algunos elementos de un repertorio a otro.
Importaciones entonces tenemos que son los préstamos que se toman de un repertorio para llenar un vacío, que es lo que ocurre en nuestro caso. Y deja de ser importación y se convierte en transferencia cuando las mercancías importadas reciben una acogida favorable en el mercado doméstico y se convierten en parte integrante del repertorio de destino, que ya no es un préstamo, sino que ya forma parte de nuestro repertorio. Entonces, los objetivos que perseguimos fueron determinar las importaciones y transferencias del inglés al español de los artículos pertenecientes a la revista European Journal, siguiendo los postulados de la teoría de los polisistemas de Itamar Ben-Zohar. Y nos propusimos, con los objetivos específicos, identificar en el corpus los elementos del polisistema origen y del polisistema meta, y delimitar las importaciones y transferencias léxicas, semánticas y ortotipográficas presentes en la traducción realizada durante la pasantía. Analizar finalmente los resultados obtenidos a la luz de los postulados de la teoría de los polisistemas y la fabricación del repertorio cultural. Ya para darle paso al capítulo 5, que es el análisis, tenemos la estructura, que mencionaremos los elementos del polisistema origen, luego los del polisistema meta, luego clasificaremos las importaciones lexicales en calcos y cenismos, señalaremos algunas metáforas, las importaciones ortotipográficas, que son las siglas y cursivas, hablaremos luego de la transferencia ortotipográfica, léxica y semántica, tendremos un análisis de resultados. Ahora bien, como les expuse, tenemos aquí los elementos del polisistema origen y del polisistema meta. Tenemos que los productores son los autores del texto origen A y del texto origen B. Los consumidores vienen a ser entonces los académicos y profesores de relaciones internacionales en todo el mundo. El repertorio es el inglés. La institución es la revista, el European Journal, y la editorial que la publica, que es la editorial Sage. El mercado es a través de la página web de la institución, en donde se comercializa por aproximadamente $36 cada artículo. Y el producto viene a ser una edición trimestral con un compendio de aproximadamente 10 artículos. Ahora bien, en el polisistema meta, los productores son igualmente los autores del texto origen A y del texto origen B. Los consumidores son los estudiantes del Centro de Estudios de Posgrado y de la EPA, al igual que los académicos venezolanos. El repertorio es español y la institución es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que es la que establece lo que es canónico o no, ¿okay? La que justifica cuál es el contenido que se va a difundir. El mercado es igual a la facultad porque esta fue la que se encargó de su difusión, y el producto es la traducción al español de los dos artículos. Comenzamos entonces con el análisis para señalarles los calcos. Vamos a señalarle uno o dos ejemplos. Tenemos entonces en los calcos seguritización, ¿okay? En inglés nos dicen Securitization Theory y en español tenemos teoría de la seguritización. Si nos vamos al diccionario monolingüe, vemos que el Merriam-Webster define el verbo securitize como consolidar como préstamos hipotecarios y vender a otros inversionistas para su reventa en forma de valores. Sin embargo, vemos que este no es la definición que se enmarca en nuestro contexto, pues se refiere a una actividad financiera. Ahora bien, si estudiamos la palabra dentro del contexto que nos interesa, que en este caso son los estudios de la seguridad, vemos que Ole Weaver define la seguritización como un proceso mediante el cual se pretende darle calidad o estatus de asunto de seguridad a un problema que puede atentar contra la supervivencia de un ente. Entonces hablamos de seguritización, del verbo seguritizar, y de seguritizar, que significa sacar un tema de la agenda de seguridad para ponerlo en los canales normales de política. Sé que puede sonar un poco molesto el calco, pero ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, quisiésemos usar un término más idiomático como, por ejemplo, teoría de la agenda de la seguridad? En este caso, si en vez de usar la teoría de la seguritización hubiésemos usado esta propuesta más idiomática, hubiésemos atentado contra la naturalidad del lenguaje al que los destinatarios de la comunidad del polisistema meta están acostumbrados, y por lo tanto hubiésemos entorpecido su entendimiento. Tenemos también entre los cenismos el welling, ¿okay? La autora en el texto origen habla de las prácticas materiales y en español decidimos dejarlo en inglés y agregar una nota de traductor. ¿Por qué decidimos hacer esto? Como vemos, la nota del traductor señala que Charlotte Epstein creó un libro titulado The Power of Words in International Relations, Birth of an Anti-Whaling Discourse, en la que se aborda la caza de ballenas como un objeto de análisis para examinar el poder discursivo en las relaciones internacionales. Entonces, Charlotte Epstein crea dos conceptos con el concepto de whaling. No solamente se refería a la caza de ballenas como la matanza física de estos mamíferos, sino que como el whaling es un tipo de lente para estudiar el poder discursivo que tiene el lenguaje en las relaciones internacionales. Nosotros entonces, tomando en cuenta el destinatario, decidimos mantenerlo así, y también por recomendación de la tutora institucional, para que ellos pudieran comprender de manera inmediata, pues ellos ya sabían a lo que se refería esto. Y además, la autora Martínez de Sousa nos señala que cuando existan varios conceptos para la misma expresión, es conveniente dejar su grafía en inglés y agregar una explicación, ¿okay?
Tenemos entonces, finalmente, con los cenismos, algunas palabras en griego que decidimos mantener. En este caso la dificultad residió en la palabra ontos, ¿okay?, que significa entidad, pero la autora del texto origen nos hablaba de ontoi. ¿Qué hicimos nosotros? Consultamos con diccionarios, con especialistas en griego, y finalmente hablamos con la autora del texto origen B, que muy amable nos respondió, explicándonos estas dudas, y nos dijo que en efecto ese era el término griego al que se refería, el término de entidad de las relaciones internacionales, que en este caso eran los estados. Ahora bien, si bien es cierto que pudiésemos haber evitado algunos calcos o cenismos, es importante destacar que todas estas palabras se adoptaron del repertorio de inglés para pasarlo al español, tomando en cuenta el repertorio que los destinatarios usan, ¿okay?, porque ellos son los que están acostumbrados a esta grafía inglesa, y para ellos es fácil tener esta grafía inglesa, pues tienen mayor entendimiento al dejarlo en inglés que en vez de buscar un término más idiomático ajustado al español. Tenemos las importaciones semánticas, la metáfora. Entre las principales metáforas, como les dije, hay más de 40 metáforas, pero solamente les voy a destacar dos: la del vuelo del mudo, que forma parte del texto origen B, y se destaca en el título y a lo largo del artículo. ¿Qué nos dice la metáfora del vuelo del búho de Hegel? Que cuando la filosofía pinta el claroscuro, ya un aspecto de la vida envejecido, y en la penumbra no se lo puede rejuvenecer, sino solo reconocer. El búho de Minerva inicia su vuelo al caer el crepúsculo. Nos costó un poco entender este significado, pues la autora hace una analogía entre el vuelo del búho vinculado con los hechos empíricos de la arena internacional. Es decir, al ella referirse a filosofía se refiere a la teorización, y solo después de que los hechos han ocurrido, de que pasan los fenómenos en la arena internacional, es que se puede teorizar. Entonces ella habla del vuelo del búho de Hegel como el vuelo de la teoría, del desarrollo teórico en la disciplina. ¿Okay? Este es un concepto bastante común en el lenguaje filosófico, pero resulta algo nuevo aplicarlo dentro de la disciplina de las relaciones internacionales. Y ya como el apartado de las metáforas para finalizar, tenemos el fiat de Walsh. Fiat es un consentimiento, un mandato para que algo tenga efecto. En este caso no era una traducción literal como un mandato, sino que se refería a la obra de Kenneth Walsh, que es un autor fundamental si se trata de estudiar teoría en la disciplina, pues él publicó un libro en 1979 titulado Teoría de la Política Internacional, que según la autora, a partir de esta publicación, se cambió el desarrollo teórico en la disciplina. ¿Okay? Ya para finalizar con el apartado de las importaciones, tenemos los aspectos ortotipográficos que muchas veces son dejados de lado. En este caso importamos siglas y cursivas para énfasis. Siglas, mantuvimos el orden inglés también por encargo y porque los destinatarios estaban acostumbrados al orden inglés, ¿okay? Si le hubiésemos cambiado el orden, hubiésemos entorpecido su entendimiento. Y las cursivas, porque en inglés usamos cursivas para resaltar, hacer énfasis en algo, pero en español, de acuerdo con lo que establece Martínez de Sousa, se debería hacer énfasis a través de la redacción. Sin embargo, mantuvimos las cursivas por encargo de traducción para que a los ojos de los destinatarios de la comunidad meta resaltaran esas palabras que los autores del texto ya quisieron exponer en el principio. Ya para abordar el apartado de la transferencia, queremos señalar que solamente pudimos comprobar la transferencia ortotipográfica. Estudiamos el fenómeno y comprobamos que sí existe una transferencia ortotipográfica, que es lo que nos ocurre con la léxica, porque vamos a proponer los términos léxicos y las metáforas que pueden importarse a largo plazo. En este caso, transferencia ortotipográfica fueron las iniciales mayúsculas y las comillas. Inicial mayúscula porque vemos que en español English School lo pone como que escuela inglesa, inglesa con inicial mayúscula, lo que constituiría un anglicismo. Sin embargo, luego de investigar el término en textos paralelos y consultar con la autora, nos dimos cuenta de que existe escuela inglesa, escuela española, escuela francesa, escuela holandesa, ¿okay? Ya dejó de ser una importación porque es una transferencia, se usa en ese repertorio por esos destinatarios. Y lo mismo con las comillas. Utilizamos comillas inglesas por el encargo de traducción, pero la recomendación es que usáramos las latinas, de acuerdo con lo que establece la RAE y Martínez de Sousa, y dejar las otras para cuando debamos entrecomillar partes de un texto que ya está entrecomillado. Sin embargo, no es error. ¿Por qué? Porque es algo que empezó como una importación y ya es una transferencia en nuestro repertorio. Y para finalizar con las transferencias, tenemos las transferencias léxicas. Como les digo, vamos a proponer lo que consideramos que puede ser transferencias. En este caso, por ejemplo, el término empowerment. ¿Okay? Vemos cómo se fue transfiriendo poco a poco en el lenguaje político. ¿Okay? Empoderamiento, empoderar. Lo mismo puede ocurrir con el término teoría de la securitización, por ser un término novedoso, que innova en los estudios de la seguridad dentro de esta disciplina. Y en las transferencias semánticas,
Estos son ejemplos de algunas de las metáforas, ¿okay?, que se usan en el escenario internacional, y vemos cómo estas metáforas empezaron como importaciones, sea porque traductores, profesores o académicos, al verse interferidos por el material en inglés, empezaron a importar y poco a poco se fueron arraigando en el repertorio de destino, en este caso que es el español. Concluimos entonces que las metáforas que se pueden arraigar debido a su carácter novedoso pueden ser el vuelo del búho en las relaciones internacionales, el Fiat de Waltz, la teoría verde y la teoría homosuética. Bien, ¿qué podemos inferir luego de haber hablado de las importaciones léxicas, semánticas, ortotipográficas del centro, periferia? Vemos que se comprueba que existe interferencia directa. ¿Por qué? Porque los académicos venezolanos se influencian de la literatura traducida para el poco contenido que se produce. Interferencia indirecta también, porque la traducción sin duda alguna ha sido un canal a través del cual se han permeado elementos del repertorio origen, que es el inglés, al repertorio meta, que es en este caso el español. Las traducciones se ubican en el centro del polisistema junto con el material producido en la nación, dado que este último tiene la forma extranjera. Las investigaciones de relaciones internacionales en Venezuela no va a llenar el vacío, no va a satisfacer la necesidad como pudiese ser normal, porque si se produce poco o nada, en este caso producimos poco, es lógico que importemos para satisfacer esa necesidad con elementos prestigiosos. Las importaciones empleadas en la comunidad meta determinan en gran medida la selección terminológica del traductor dentro de un área de estudio. Las importaciones que usan los usuarios de un polisistema determinado, sin duda alguna, influyen en lo que va a seleccionar el traductor, pues ellos estaban acostumbrados entonces a la grafía inglesa, que era más natural para ellos. Y finalmente recomendamos realizar un estudio diacrónico de las metáforas en términos importados para ver si a la larga, que yo creo que sí, dada la característica de importar tanto del inglés, se pueden transferir en el repertorio venezolano. Concluimos entonces que la disciplina de las relaciones internacionales está interferida en gran medida por lo que se produce afuera, en inglés. ¿Por qué? Porque no vamos a importar deliberadamente, vamos a importar textos que son prestigiosos. Si tenemos un vacío, vamos a importar algo para satisfacer esa demanda. En este caso es el conocimiento de una disciplina, de un repertorio que está más amplio, más prestigioso, más desarrollado, como lo es el repertorio del inglés, y lo traemos hacia nuestro repertorio para que nuestros estudiantes y nuestros politólogos puedan llenar ese vacío de conocimiento. Evidenciamos la compatibilidad de la teoría de los polisistemas con los textos no literarios, en este caso textos de la disciplina de las relaciones internacionales. Aunque Benzohar concibió esta teoría en un principio para aplicarla en textos literarios, vemos que es perfectamente aplicable en textos no literarios, y consideramos que este trabajo forma parte o es un aporte para los estudios descriptivos de traducción, y también es un aporte para la aplicación de la teoría de los polisistemas en textos no literarios. Las traducciones de la literatura de relaciones internacionales llenaron un vacío en el polisistema cultural venezolano. Sin duda alguna, innovaron con sus elementos. Si, por ejemplo, Venezuela a la larga se convierte en una potencia de investigación en relaciones internacionales, es probable que creemos nuestro propio estilo, y lo que está en el centro del polisistema, que son las traducciones, pase a la periferia, y lo que está en la periferia, que son los que comenzaron como nuestras investigaciones, pase al centro. Por ello hablamos del carácter dinámico del polisistema. Y finalmente, las traducciones son hechos contextuales que transforman repertorios y por ende culturas, ¿okay? Estamos hablando que el traductor cumple una labor fundamental, porque no estamos hablando de texto A a texto B, estamos hablando que cambiamos repertorios, y que algo tan vivo como un repertorio puede ser la lengua, ¿okay? Si transformamos la lengua, estamos transformando por ende la cultura donde se marca esa lengua. Listo con esto, y esta es una frase que me gustó mucho y quisiera compartir con ustedes. Las traducciones son una realidad y puesto que existen pueden ser observadas y estudiadas. La diversidad de las lenguas es un hecho en el mundo, y el pasadizo secreto, la solución mágica que encarna la traducción, ha servido desde siempre para abrir unas culturas a otras, para crearlas y consolidarlas. Aquí rescato de nuevo lo que dice Benzohar: ninguna cultura es hermética, no vivimos aislados del mundo, ¿okay? La idea es que vamos a importar algo de lo que nos hace falta, y esto es lo que pudimos comprobar a través de nuestro análisis al ver que la literatura venezolana de relaciones internacionales se beneficia, se alimenta de la literatura de relaciones internacionales proveniente del inglés. Muchísimas gracias.